En este sentido, lo de resumen, de que se puede incorporar también un breve resumen en el idioma del país, porque es correcto, pero que la gente no se confunde, y además el resumen, ahí se discutió también mucho. Si se ve, yo les pedí desde el principio que anotaran cualquiera de estos temas, lo podemos incorporar ahora. Trabajar para la integración del diseño y de la estructura que discutimos con relación al portal de cada nodo, y que en el primer trimestre de aquí hay dos cosas. Es que escribí ahora después de almuerzo. Tiene Z nada más. No, que son varias cosas a la vez. No, lo del diseño está más adelante. Bueno, receta de medicamentos, y es terrible, No, trabajar en el relanzamiento de algunos nodos para el 2010. Es decir, en algunos nodos hemos identificado que hay que prácticamente relanzar el nodo en una nueva enfoque de la participación institucional. Que todos los recursos actuales publicados, porque tenemos como 800 y tanto, deben ser revisados a partir de lo que hemos visto aquí de los metadatos. Bueno, algunos países tienen un poco más de 100, 200, el tema no es el número, en eso tú has insistido mucho, sino en la calidad de recursos. Entonces, aprovechar, porque cuando discutimos los metadatos, discutimos mucho el tema de la calidad. ¿Y cuál es calidad? Es que lo referenciemos bien, es que estén todos los campos, es que falten algunos, cuántos faltan. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay que referenciar, todos son importantes, los obligatorios, si no va, pero que hay que llenarlo con un nivel de calidad que no es solo de un bibliotecario o de una persona técnica, sino que tiene que ver detrás un técnico profesional. Y en este sentido, bueno, que se van debemos revisar todos los recursos. Yo creo que de hecho ya el propio Julio Perú estuvo revisando antes de venir. Creo que también Marlene revisó y sacó como unos 20 o 30 que habían sido recursos más bien, qué sé yo. Bueno, incluir un campo sobre la institución que referencie el recurso para lograr esta visibilidad desde la institución. Que cada nuevo país evalúe la propuesta de plantilla del nuevo portal y haga llegar su criterio en la segunda quincena de enero. Nosotros pensamos que para la segunda quincena de enero ustedes puedan tener al menos, vamos a tener una sesión de Illuminate en la segunda quincena de enero, donde ya le habremos mandado el acta a esta reunión con los acuerdos principales y podamos discutir el tema del portal como un elemento más y ver los avances que hemos tenido en los acuerdos, sobre todo en aquellos acuerdos operativos que van a depender al puro de nosotros. Y bueno, básicamente los acuerdos de ustedes es la presentación durante el mes de enero, febrero, en una reunión del nodo de lo que ha pasado aquí, porque es otra cosa, que los directivos de los nodos a veces nos hemos encontrado, hemos tenido reuniones y después no pasa nada. Y lo que me han dicho muchos de ustedes es que le han pedido 3 veces la reunión y no se la han dado, no aparece en ninguna reunión. Y en otra ocasión es que, bueno, le dan un punto entre 5 puntos y, bueno, un punto es que es apurado porque es la parte tecnológica. Aquí se han abordado los problemas tecnológicos, pero lo que estamos hablando es más que tecnológico. Y eso hay que dejarlo ver a los directivos, porque los jefes, bueno, hay jefes, vamos a ver, que son jefes técnicos y además que tienen la responsabilidad administrativa y no le queda otro remedio, pero son técnicos. Pero muchas veces nosotros, lamentablemente, no siempre nuestros decanos, nuestros rectores son técnicos, además son políticos, pero sean técnicos para entender. Entonces, cuando usted empieza a hablar de metadatos, lo primero que hace es que se vire, empieza para que alguien explique lo de los metadatos. Cuando termine sigo yo. Y no es un metadato, es la red. ¿Qué cosa es esto? ¿Por qué necesitamos que haya calidad en los recursos? ¿Qué significa para un país que tengamos una red funcionando de este tipo? Y eso, ustedes no son los directivos, ustedes no son los jefes de los nodos, pero están cerca de los nodos, de los jefes. O además, en algunos casos, los jefes han dicho, me voy con Flavio. Entonces, si se va con Flavio, lo que van con Flavio. Bueno, se discutió mucho hoy por la mañana en los colores, el diseño. Aquí no nos pusimos de acuerdo. Todo el mundo tiene un color diferente, yo me alegro. Pero lo que no hubo mucha discusión era en los elementos mínimos que debía tener nuestro portal. Los logos, la bandera con esa imagen que tiene la OPS que estamos defendiendo, que tenga las noticias, que sea un portal agregador de noticias,
que tengamos las instituciones, que se vean visibles las instituciones participantes, que la red de nodos esté claro, que el acceso, que ese sí, que el acceso a la búsqueda esté bien en un nivel superior. En fin, esos temas yo creo que van a quedar más claros después que arreglemos los detalles. Hay un acuerdo que he dejado para el final, que todavía no está totalmente, yo no lo tengo porque fueron propuestas, en relación a este espacio de intercambio que vamos a tener para trabajar. Ya estaba una wiki ahí que se dio una dirección, nosotros esa dirección tenemos que circularla bien claro, etcétera, para lo del trabajo de lo de metadatos, aunque esa wiki que tiene la BBC es riquísima para hacer cualquier cosa, pero bueno, se abrió este espacio. Y se había hablado de la posibilidad otro había hablado de la posibilidad de un foro, o el NIN, el NIN que tenemos, una red social que tenemos dentro del campo. Me gustaría que ese acuerdo, que un poco va a cerrar la continuidad de este trabajo, yo adelanto lo iluminé y le vamos a hacer llegar a esa sala. Ustedes van a tener, esa sala no es un URL, esa sala va a tener en un lugar y ustedes van a acceder siempre a esa sala y se van a comunicar. Si Marlene quiere hablar con Argelia, nos vemos en la sala. Y esa sala va a estar, esa sala no es privada de ustedes, de este equipo. Por lo tanto, eso nos va a dar cierta independencia, porque nos ayuda. Incluso se puede utilizar para, si lo integra con telefonía, ya las salas hoy la podemos usar como teléfono también, porque la telefonía está integrada y está funcionando bien, la hemos probado. Por lo tanto, es una opción. O si se quiere chatear, o si tú no tienes audio, lo puede hacer Illuminate, no da esa ventaja. Pero hay otra cosa que no permite Illuminate y que sí me gustaría, sobre todo el espacio y el intercambio. Hemos abierto muchos foros y muchas discusiones, y al final la herramienta está, y lo que pasa es que no nos reunimos e intercambiamos. Pero yo creo que eso depende de la motivación y la necesidad que tengamos. Y yo creo que nosotros vamos a eso trabajar. Y yo he dicho ya, y no lo voy a repetir más, pero si el año pasado, este año hemos trabajado en los recursos, este año vamos a trabajar en la red. Y no en crecer el número de recursos, sino en la calidad de los recursos. Y el acuerdo, que ya sabía, era que debemos trabajar en la conformación de un mínimo de equipo mínimo en los países para el tema del control de calidad. Aquí Brasil explicó, tiene un equipo como de 7 gente, nosotros no podemos tener eso en los países. Ellos tienen jornalistas, tienen editores, tienen bibliotecarios y tienen profesionales técnicos. Nosotros lo que hemos planteado es que al menos, además del equipo técnico que maneja el CEWI, que maneja el repositorio y que en la parte técnica administrativa, que haya al menos un personal docente profesional que revise que la responsabilidad es institucional. Nosotros es institucional, que va a haber control externo, tanto de aquí de Vireme, como del campo, como del nodo nacional, pero la institución es la que se responsabiliza con el recurso. Pero tiene que haber, al menos a nivel de los nodos, una persona que se ocupe del control desde el punto de vista profesional técnico